Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión ADN40 y vamos a hablar de un tema fundamental para nuestra democracia, pues varias decisiones que se han tomado en las últimas semanas entre el Instituto Nacional Electoral y ratificadas por el Tribunal Electoral y que han generado una gran tensión entre las instituciones electorales y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Mariel Ibarra, ella es la editora en jefe de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias. Y Mauricio Torres, que es el editor de política, el editor de estas elecciones en este sitio. Cuéntanos, Mariel, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Por qué es tan importante lo que ha pasado? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, ya lo mencionabas. Esta semana vimos, pues yo diría que una semana negra por parte o para algunos partidos políticos, específicamente para Morena. ¿Por qué? Pues justamente porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues decidió respaldar, digamos, la decisión del INE, esta decisión tan controversial que habíamos estado esperando por semanas para saber qué pasaría con las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Pues bueno, el tiempo llegó y el tribunal decidió pues respaldarlo y quitarles las candidaturas. ¿Por qué? Pues bueno, por considerar una falta grave el que no entregaran estos dos candidatos en ese momento sus informes de precampaña. No los entregaron en tiempo, no los entregó el partido, se armó ahí toda una discusión, pero lo cierto es que estos candidatos hoy no aparecerán en las boletas del 6 de junio. Y bueno, pues evidentemente esto ha traído una gran, digamos, una gran confrontación, y ya nos hablará un poco Mauricio de esto, pero pues entre los propios órganos del partido, entre los candidatos y entre el presidente de la República, que sigue metiendo pues sus comentarios y sigue metiendo sus perspectivas y adjetivos, diría yo incluso, durante la mañanera sobre esta elección. Ahora, la votación del tribunal fue 6-1, o sea, fue una decisión casi unánime, ¿no? Así es. Los magistrados respaldaron en su mayoría la decisión del INE solamente por el voto del magistrado presidente, que él estuvo en contra del proyecto que presentaron, que era justamente quitarle la candidatura. Hablo en el caso de Félix Salgado. Y en el caso de Raúl Morón, el presidente del tribunal acompañó pues la decisión de la magistrada Mónica Soto, que también se iba por regresarle la candidatura a Raúl Morón en Michoacán. Así es de que la decisión fue por mayoría y debemos decir que dejaron solo al presidente del tribunal. Mauricio, tú estás dando seguimiento pues, a esta elección que es, como sabemos, la mayor de la historia. ¿Crees que esto termine aquí? ¿Crees que ya pasó este capítulo, que por fin estos meses tantos de emoción de qué va a pasar, qué va a decir el tribunal, pues que terminen con esta semana, con esta votación histórica? Hola Alberto, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Ante la pregunta, ¿va a terminar o no la confrontación? Creo que la respuesta clara es no. Y ya el presidente ha dado señales de que no será así. A nivel editorial, como equipo, habíamos comentado que hasta ahora las baterías, por así llamar, por usar la analogía, las baterías del gobierno federal del presidente y de Morena a través a nivel partidista o a nivel legislativo se ven enfocado en el Instituto Nacional Electoral, en criticar sus decisiones. Hasta ahora con el tribunal se había mantenido una situación de calma. Ahora lo que ocurre, pues, ¿qué es lo que pasa? Es una explicación que frecuentemente dan las autoridades electorales, ¿no? Siempre que hay un árbitro y hay dos partes, la parte en contra de la que se falla, pues va a brincar. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora lo que tenemos es que jurídicamente este asunto, como bien decía Mariel, ya terminó. Es decir, Félix Salgado y Raúl Morón no van a estar en las boletas, esa es una realidad. Pero en términos de una visión, una lectura de mediano a largo plazo política, lo que vemos es que la situación no va a acabar. Estamos pues a mitad de las campañas, todavía falta un poco más de un mes para la elección y el tribunal va a seguir siendo un actor central en lo que ocurra en el resto de la contienda y además de esta decisión, habrá otras decisiones que deberá tomar que podrán abonar a que haya más tensión. Creo que
la primera conclusión que podemos sacar de lo que se resolvió en la sala superior es que esto es un elemento más que va a tensar el proceso electoral 2020-2021. Mariel, esta ley electoral que se está aplicando a rajatabla, y tanto en la decisión del INE como en la del tribunal, pues es una ley que se hizo cuando Morena no existía. Morena como partido no existía, o cuando no tenía peso legislativo. Pues el gobierno está argumentando que como no participó Morena, pues es una ley que no es válida. ¿Cómo ves esa lectura? ¿Qué te parece esa lectura del marco legislativo? No, bueno, Morena estaba naciendo como partido y pues viene de un movimiento y de un partido de izquierda, del PRD, en donde habían luchado justamente para evitar, para poner especial ojo en la fiscalización de los recursos, que es el origen, pues, digamos que de lo que origina el que Félix Salgado ni Raúl Morón estén en las boletas, que es muy poco dinero, que es una decisión demasiado dura, digamos, para esto. Bueno, así son las reglas y eso es lo que ha dicho el presidente del INE y ahora, pues, los magistrados del tribunal. Las reglas no las pusimos nosotros, las reglas las pone el legislativo. ¿Y quién es el legislativo? Los partidos que conforman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, bajo esas reglas se está jugando una elección. Entonces, pues, evidentemente habrá que no les guste, digamos, estas reglas que ellos mismos hicieron y que ellos mismos impulsaron cuando ahora son gobierno, pero finalmente son reglas que se aplican para todos. Es decir, otra de las decisiones polémicas y que el tribunal también avaló en estos días fue justamente el que no haya representación, el evitar y estos candados para que no haya sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que es algo que vimos sobre todo en esta legislatura, pero que también hay que decirlo, no solamente en esta legislatura se dio, lo vimos también en la legislatura donde tuvo mayoría el PRI y donde tuvo mayoría el PAN. O sea, es decir, es para todos los partidos y es para que cualquier partido que gane la mayoría no esté representado en la Cámara. Claro, en esta legislatura tuvieron más del 16% de sobrerepresentación, o sea, es un número importante. 8 puntos más de los que dice la ley, ¿no? Sí, la Constitución marca 8%, ¿no? Entonces, ahí sí, por unanimidad, ninguno de los magistrados votó en contra, todos votaron a favor de estos candados que puso el tribunal, y creo que más allá de lo de Félix Salgado y Raúl Morón, esta es realmente la gran decisión que toma el tribunal en estas elecciones. Y este es un tema del que ya hemos hablado, ¿no? De cómo, pues desde el PRI de Peña Nieto al Morena de López Obrador, pues los partidos empezaron a hacer esquemas de conseguir sobrerepresentación a través de los plurinominales de los partidos pequeños, ¿no? De cómo la ley mexicana premia la representación de los partidos pequeños como diputados plurinominales. Y pues con estrategias diversas, pues lo que estaban consiguiendo era superar ese 8% que marca la ley. El INE les dijo que no y el tribunal ratificó. ¿Qué va a pasar, Mauricio? ¿Tú crees que, pues qué va a pasar con la legislación electoral? ¿Vamos a tener otra nueva reforma, una más? ¿Cuántas llevamos ya desde el 77 que empezó esto, no? ¿Qué va a pasar? Tratando de hacer juego de escenarios, creo que el escenario más probable apunta a que en efecto vamos a tener una nueva reforma electoral con todas las complejidades y los desafíos que esto implica. ¿En qué podemos sustentar la previsión de ese escenario? Pues en que muy probablemente Morena, lo que nos dicen diversos analistas es que va a volver a ganar la mayoría, no la mayoría absoluta, pero sí por lo menos la mayoría simple en la Cámara, y esto implicará que pueda tener el peso suficiente para empezar a echar a andar la maquinaria que derive en una eventual reforma electoral. Insisto, esto creo que hacia allá caminamos, hacia que haya un nuevo cambio. No recuerdo cuántas reformas electorales hemos tenido, pues la última ya la comentamos, fue la de 2014, que justo dio paso del viejo IFE al nuevo INE, que cambió las reglas de fiscalización, que cambió el porcentaje mínimo de votos que requiere un partido nuevo un partido en general para conservar el registro. Y creo que en ese escenario probable se abrirá un juego de mucha negociación, de mucha rispidez también, sobre cuáles serán las instituciones electorales que eventualmente podrían llegar a la siguiente elección federal, que sería la de 2024, y pues ni más ni menos que la sucesión presidencial. Mariel, sin duda, pues no hay manera de que tengamos una estabilidad en ese marco electoral. ¿Cuáles son tus previsiones?
Bueno, igual, al igual que comenta Mauricio, yo sí creo que se va a empujar una reforma electoral. Generalmente, después de una gran discusión en una elección donde hay cosas que no le gustan a los partidos, y sobre todo si son partidos que tienen la mayoría en los congresos, pues se impulsan este tipo de cambios. La pregunta está en qué cambios podremos ver, es decir, los expertos dicen, claro que hay cosas que cambiar en el Instituto Electoral, evidentemente hay muchas cosas que mejorar y seguramente también en el tribunal. Los consejeros se siguen eligiendo vía cuotas de partido, hay que cambiar eso. Se tiene que relajar, es decir, que no tengamos esta ley que algunos la han llamado pues una ley muy, muy dura, ¿no? Muy rígida. Se tiene que relajar y realmente permitir que haya otros actores jugando en la elección, es decir, que no se le diga nada al presidente, que no digamos, como él mismo dice, no se coarte su libertad de expresión y que siga promoviendo o simplemente comentando cualquier cosa en la elección. Como pasa en todo el mundo, ¿no? Como pasa en todos los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero no olvidemos que nuestra propia historia electoral viene de la desconfianza, de no tener confianza del árbitro electoral, porque claro, era un árbitro electoral que era el secretario de Gobernación. Entonces, pero eso ya no está sucediendo, eso ya no sucede con las reformas electorales. Justamente ahora sí tenemos a un árbitro electoral mucho más imparcial, que seguramente habrá cosas que cambiar, seguramente. Pues una lástima que una ley que además se construyó para sanar las heridas de la elección de 2006 y de lo que llamó López Obrador el fraude, pues que esa ley que se construyó para satisfacer las necesidades de la izquierda, pues que hoy cuando la izquierda está en el poder, pues ahora considera que es insuficiente o que es demasiado rígida, siempre, pues, pero no está mal que repensemos nuestro marco electoral y veamos cómo mejorarlo. Bienvenido sea todo lo que sea, pues crear confianza para una democracia, que es lo más importante. Pues gracias a los dos, gracias Mariel, gracias Mauricio, y nos vemos aquí cada domingo ustedes, audiencia, nos vemos aquí cada domingo a las 7 de la noche, gracias por acompañarnos.